Donald Trump a attrapé le président de Venezuela, Nicolás Maduro. Je veux que tu suives la vidéo là. Avant son arrestation, il avait appelé un prophète nigérien pour prier pour son pays et pour lui, contre des ennemis. Aujourd'hui là, il se trouve en prison aux États-Unis. La vidéo là, je ne suis pas ici là pour te convaincre. Il y a beaucoup des idiots qui m'ont laissé des commentaires toujours. Oh non, tu as quel problème avec Dieu? Arrête ça, tu ne peux pas convaincre les gens que Dieu n'existe pas. D'accord, moi je ne fais pas mes vidéos pour toi. Tu m'as déjà vu un jour en train de t'envoyer mes vidéos. C'est TikTok qui montre les vidéos. Mes vidéos, je fais mes vidéos pour les gens qui ont des cerveaux. Pas des idiots. La prière est tout puissante pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Par exemple, la Coupe d'Afrique, là, la Guinée équatoriale a passé un temps à l'église en train de prier. On est où aujourd'hui là? Tant qu'il n'y a pas la coïncidence, le pouvoir de Dieu n'existe pas. La Tanzanie devait éliminer le Maroc les dernières minutes. Penalty. Le Tanzanie a prié Dieu, mais malgré ça, l'arbitre avait refusé d'aller regarder la VAR. Le match de Mali-Tunisie, Tunisie est en train de taper le Mali. Dernière minute penalty à faveur de Mali. Les Tunisiens prient Dieu pour qu'on ne suive pas penalty, mais après, l'arbitre avait sifflé penalty. Donc la prière, c'est pour des idiots. Moi, je ne fais pas mes vidéos pour convaincre aux gens. Non. Moi, je sais que tu peux parler à un enfant de 2 ans que Spider-Man n'existe pas. Tant qu'il voit ça dans la télé, il ne peut pas croire. C'est comme un adulte qui croit en Dieu. Tant qu'il lit la Bible, il voit la nature. Il ne peut pas croire que Dieu n'existe pas parce que c'est la nature là qui a fait en sorte qu'on crée Dieu. Dieu, c'est pour les faibles. Regardez la vidéo là. Tant qu'il n'y a pas la coïncidence, le pouvoir de Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Father, in the mighty name of Jesus. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Lord, I decree with my terrible prophetic tongue today. Señor, yo decreto con mi terrible lengua profética hoy. That you will protect the president of this land. Que usted protege el presidente de esta nación. And protect the whole of this land of Venezuela. Y proteger toda la tierra de Venezuela. Even as you have shown me in the dream, you will chase away the enemy. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. The enemy will not come close. El enemigo no se acercará. And this nation will rise. Y esta nación se levantará. I decree salute, health. Yo decreto salud and strength y fortaleza upon the president of this land, sobre el presidente de esta tierra, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. I have decreed today Yo he decretado hoy victoria, 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 victoria 3 victoria times. 3 veces. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre Amen. de Jesús. Amén. Finished. Terminó. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas Thank gracias. you. Dice la palabra de Dios. Engon balo Nicolás Maduro. Anongbo onde eben Estados Unidos. Donald Trump abiyanye. Ma yinu yene video mazwa lere vanyi. Ifu mungwa mnete. Angole profeta ya Nigeria. Mwana kalba. Nabwa ye elan. Esi zany ye emen. Nembimbia banambor sisi anokuma nyi. Wala zama raye ni ya win. Manju sovan mazwa ba convencer. Bidunjira bizibi ul mali ibo comentarios. Oh afirilo obele zama ya tamali ibot wa li ivanu mborizi ata bara ye bazama. O susu abo video ba mi oyene malomo ba moizin. TikTok ya alert be videos. Be video ba ma bobo akale borbo bolo ba. Musu ba convincer mama ba ki be video ba ma kalo dia. Anano yen wa kwa bankan man mi bu mi ben. Ne Spider-Man. Abo sistir mata suwa yebente ayen television. Ana no yene dunji na nyamboro hunte sisane na la biblia ya na te ya job aso be ntender na zama sis amune ya job tere ngali ne bete zama meye lan mene ban akale mbor sisane na bolungu kuru honlete temna do partido Tanzania ba ma rokos benda malle ndabango zuaman ana Tanzania ngai bi penalty bora Tanzania ba benga yela na zama vu a pesar de que ba yeba zama ana arbitro ngo jona soko don avar bi te bi mfang zala national men
afo ba me la na basilica anzi kwi vomezin me la ma wule kwa infidencia nyino kwa infidencia egbe ka agbane na samenya anzi chawo obara yene ndama Mali ba Tunisia jir Mali ndama ngozwaman nye penalty rabova a favor de Mali mbore Tunisia ba me lan ngbeta long penalty al final ne bongolon do ma bo video ba na ma bo convincer bi du njina ba yebo zama ana no yene obulo bon ba si kolo e ba bo bel milo no ko no watra ko ba wo e ba bo vo ba ne be mediocres no mboti wa yena jaba ala suyi na wo e ba bo vo ba no jaba ala aso grupo borte e de ne borba jona ba yebo zama don video me ye lan Maduro anongbo ende eben be ko ba Estados Unidos je yana ni metti mena makuma ba convencer bot be video bambe sakal mo kut be video bambe na kale bor be bolo ba o yemo do o ne va. Father, in the mighty name of Jesus, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Lord, I decree with my terrible prophetic tongue today Señor, yo decreto con mi terrible lengua profética hoy that you will protect the president of this land que usted protege el presidente de esta nación and protect the whole of this land of y Venezuela. proteger toda la tierra de Venezuela. Even as you have shown me in the dream, you will chase away the enemy. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. The enemy will not come close. El enemigo no se acercará And this nation will rise. y esta nación se I levantará. decree salute, health, Yo decreto salud and strength y fortaleza upon the president of this land, sobre el presidente de esta tierra, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. I have Tierra. decreed today Yo he decretado hoy victoria, 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 victoria 3 victoria times. 3 veces. In the mighty name of En Jesus. el poderoso nombre Amen. de Jesús. Amén. Finished. Terminó. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas Thank gracias. you. Dice la palabra de Dios. Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos. Quiero que veas este video que te voy a enseñar. Es un video antes de su captura. Invitó a un profeta nigeriano para que oraran por él y por Venezuela. Después de mucha oración, ha sido capturado por Estados Unidos. Y yo no estoy aquí para convencerte. Quiero que veas el video. Muchos imbéciles suelen decirme, oh Cirilo, ¿qué manía tienes con Dios? No vas a convencer a nadie, tranquilo. Y mis videos no son para los mediocres. Yo ya te he enviado un video mío, o es el algoritmo de TikTok quien mueve los videos. Y yo sé que por lo mucho que tú puedes hablar con un niño de 2 años, que Spider-Man no existe, no te puede entender mientras mira la televisión. Es lo mismo que pasa con los idiotas adultos que dicen creer en Dios. No lo pueden entender mientras leen la Biblia y observan la naturaleza, que por esa razón fabricaron a Dios. La oración es una tontería que solo funciona para las mentes pobres. Una mente normal no toma la oración en serio, ni lo de Dios ni hostias. Oh, Cirilo, no vas a convencer a nadie, tranquilo, mis videos no son para los idiotas. Yo sé que en una aula de clase hay de todo. Inteligentes, superinteligentes, mediocres, que para que entienda algo, se lo tienes que repetir millones de veces. Hay otros que incluso superan a los mediocres, que por lo mucho que le repitas esto, no lo puede entender porque es mediocre. Mis videos son para los que tienen cerebros, no son para ti. La oración es una tontería que funciona con la coincidencia. Ejemplo de ello, Guinea Ecuatorial. Después de mucha oración en la basílica. Seguimos en la Copa de África, ¿no? Tanzania ha sufrido una injusticia en los últimos minutos contra Marruecos, país anfitrión. Un penalti claro a que los de Tanzania rezaban. Pero a pesar de esto, el árbitro ha decidido no mirar el VAR. Decidió no mirar el VAR. Otro partido fue el de Tunisia, Mali. Tunisia está ganando. Últimos minutos, penalti a favor de Mali. ¿Qué pasa?
El de Tunisia reza para que no piten penalti. Al final pitaron penalti y fueron eliminados en la tanda de penaltis. La oración es para los estúpidos. Y me flipa que os soléis quejar. ¿Cómo queréis que yo os trate? Eres tonto. Ve el siguiente video.